Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala con nosotros en el estudio. Mar, Colombia va a elecciones este domingo y por ello vamos entonces a repasar en qué situación se encuentra ese país en materia de salud. Buenos días, Raúl. Efectivamente, recordemos, han sido 2 años de pandemia, una pandemia que aquí en Colombia ha dejado 140.000 muertes casi y más de 6 millones de contagios acumulados. También, en cuanto a la vacunación, un 70% de la población está completamente vacunado, algo lo que la pone en un nivel relativamente alto en comparación con el resto del continente. Pero vamos más allá del COVID, vamos a abrir la óptica para ver cómo está la situación de salud en Colombia de una forma más general. Colombia es uno de los países de todo el continente americano que tiene una cobertura de salud más amplia. El 95% de su población está asegurada de alguna forma en los sistemas de salud, pero esa cifra tiene algunas trampas. Por ejemplo, hay departamentos, regiones del país donde no llega al 70%, otras en cambio donde son muy altas y por eso termina esa cifra a estar ahí. ¿Qué más? Tiene 1,2 médicos por cada 1.000 habitantes. Eso es una cifra inferior a lo que recomienda la OCDE y a la media de la OCDE, algo que nos habla de un déficit de profesionales de la salud en el país. Y por último, el gobierno dedica 7,6% de su PIB a la salud, una cifra también relativamente alta por el continente. Respecto a esta cobertura sanitaria, aprovechamos para recordar y explicar un poco cómo funcionan los regímenes. Hay un régimen contributivo en el que la persona paga por su salud o su empleador de acuerdo al salario que gana, y un régimen subsidiado para las personas que no pueden costearse ese precio. Actualmente más de 20 millones de colombianos están en este régimen subsidiado. Casi la mitad del país. Mar, le pregunto si entonces el sistema de salud en Colombia es público. Pues así no, digamos que así lo establece la legislación, pero también establece que hay prestadores privados que pueden ofrecer esta salud, y así al final es como está sucediendo hoy en día en Colombia. Eso ha derivado en un modelo en que la mayoría de establecimientos, de hospitales, de instalaciones son privadas, empresas de salud que aquí se llaman EPS y que reciben dinero del gobierno para prestar este servicio que se considera público. Esto ha sido a veces criticado porque podría hacer oscilar un poquito la balanza hacia un modelo privado en el que sea más prioritario el comercio o las ganancias de estas empresas y no el derecho, el acceso a la salud. Y de hecho eso, durante el año pasado, cuando hubo las protestas del paro nacional, se llegó a tumbar una reforma de salud que planteaba incluso caminar un poquito más hacia este modelo, una propuesta que se terminó retirando por estas protestas masivas. Además, pues también recordemos que el sistema de salud colombiano acumula 2 años de pandemia. Se han multiplicado también las quejas, por ejemplo, pues por demoras en las citas con los especialistas, por problemas en entrega y en cobertura de medicamentos, y también desde los trabajadores de la salud, pues por la precarización y la sobreexplotación de esta profesión. Mar, ante esta situación le pregunto las propuestas entonces ya de cada candidato presidencial. Exacto, ahora que tenemos la imagen en general, vamos a ver qué es lo que proponen. Empezamos con Rodolfo Hernández, un candidato que se ha llamado populista, que digamos que está en la orilla ideológica más de la derecha o del centro derecha. Vamos a empezar por un modelo de medicina que plantea que sea más familiar, donde haya más médicos de familia que hacen seguimiento a los pacientes. También habla de control de precios de los medicamentos y de aumentar la producción de vacunas aquí en Colombia, locales. Una medida pues que se ha comentado mucho, por ejemplo, para ser un poquito más soberanos en lo que respecta a la lucha, por ejemplo, contra la pandemia, como lo vimos con el COVID-19. También habla su programa de mejorar condiciones laborales en el personal de salud, y una de las propuestas que más ha sonado ha sido este censo de personas adictas a sustancias psicoactivas, una medida que presentó como una lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad, pues recordemos que el gran problema de Colombia es la exportación a otros países de droga, pero bueno, tiene una aproximación, digamos, de salud pública al tema del uso de las drogas. También renta básica para adultos mayores, algo que podría mejorar el acceso que tiene esta parte de la población a la salud. Para terminar, hay un enfoque en general, resumiendo, ¿no?, muy pensado hacia la gestión, que es lo que a él le ha caracterizado, hacia intentar acabar con la corrupción, revisar los recursos de la salud pública, y sobre 2 temas. Uno, el aborto. La Corte lo despenalizó hasta la semana 24 en Colombia, recordémoslo. No lo tiene en su programa, pero se ha pronunciado a favor, al menos ha dicho que respetará esa decisión de la Corte, aunque hay una cierta desconfianza de movimientos feministas por otros comentarios de tono machista que ha tenido el candidato. Claro. Y sobre la eutanasia, otro de los grandes debates, ha dicho que depende de la gravedad de la enfermedad que tenga el solicitante. Por el lado de Gustavo Petro, Mar, ¿qué podemos ver? Vamos al otro candidato, en este caso claramente más de izquierdas, digamos que su viraje más significativo es
es intentar cambiar el modelo de salud hacia un sistema más público, ¿no? Uno que no dependa de la capacidad de pago de los contribuyentes, sino que sea universal y de cobertura básica, con aportes a través de impuestos. Hay quien le ha criticado que eso puede ser realmente difícil, pues, de cambiar todo este modelo de salud en 4 años. 4 años, exacto. Como Rodolfo, tienen algunos puntos en común, por ejemplo, de hablar de potenciar la industria farmacéutica y también de mejorar las condiciones laborales. Por otra parte, habla de involucrar los saberes ancestrales, los saberes tradicionales de los pueblos originarios de Colombia, también de los afrodescendientes, en unos sistemas, pues, que se coordinen con los sistemas de salud más, pues, tradicionales en el sistema occidental de la palabra, digamos. Y por último, una propuesta que ya implementó en Colombia, los médicos al hogar, que es que profesionales se desplazan. Es una propuesta que él pone como para intentar evitar que haya esa falta de cobertura sanitaria en zonas, pues, más apartadas de Colombia. Para terminar, algunas otras propuestas que vamos a destacar, por ejemplo, de nuevo, es que sí tiene un claro apoyo al derecho al aborto y al respeto a la decisión de la Corte al respecto de esas 24 semanas. En general, tiene un enfoque de los derechos, pues, sexuales y reproductivos de las mujeres en sus planes de salud, y también destacamos que propone tener apoyo médico y psicosocial al tránsito de género para las personas que quieran hacerlo. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las propuestas que también nos propone Gustavo Petro. Vamos a ver entonces cuál de estas propuestas gana en las elecciones del día domingo, Mar. Así Muchísimas es, gracias. comentaremos la semana que viene. Claro, por supuesto que sí. Gracias como siempre, Mar, por toda la información de salud. Nos vemos el lunes con más.